Nos toca tejido epitelial granular. Primero tenemos que saber qué es una glándula, que es básicamente una célula o un conjunto de células que tienen por función la de secretar algo. Esa secreción es lo que es el proceso que realiza la célula para transformar sustancias que vienen de la sangre a productos específicos y que luego los va a liberar. ¿Cómo se forman? Tejido epitelial, como es el mismo que el de la clase pasada, pero lo único que cambia es que él agarra y se invagina adentro del tejido conectivo. O sea, se mete hacia el tejido conectivo y puede permanecer conectado hacia la luz del órgano, o sea, la superficie libre, o perder esa conexión y queda dentro del tejido conectivo. Como es el mismo tipo de epitelio, puede venir de cualquiera de las capas embrionarias, ¿sí? ¿Cómo estudiamos nosotros a la glándula? La dividimos en dos porciones, una porción funcional o una parte funcional, que es la del parénquima, y una de sostén, que es el estroma. El parénquima, como dije, es la parte funcional, o sea, van a estar los adenómeros, que son las células secretoras, y todo el sistema de conductos, que son células epiteliales también, que van a acompañar al producto de secreción hacia donde tenga que ir, ¿sí? Y el estroma es todo el tejido conectivo que va a sostener a ese parénquima, pero también lo va a organizar en lóbulos y lobulillos y lo va a nutrir y lo va a inervar. Y también le van a llegar vasos linfáticos, ¿ok? El conjunto de ambos va a formar el órgano macizo. ¿Cómo se clasifican? Va a ser según, o sea, se da rasgos generales, según la forma en la que liberan sus productos de secreción. Vamos a ver glándulas exocrinas, que va a ser hacia afuera, o sea, que su producto de secreción va a ir hacia la luz de un órgano. Pudiendo o no tener esa invaginación al tejido conectivo, ya vamos a ver por qué. Glándulas endocrinas, que es hacia adentro, o sea, su producto de secreción va a ser volcado hacia la sangre y esa sustancia que van a sintetizar y que van a secretar son hormonas, son las llamadas hormonas. Y esas hormonas van a actuar sobre células diana, que son células en específico, que van a reaccionar ante estas hormonas. Van a haber órganos glandulares que van a tener ambos tipos de secreción y eso se les conoce como glándulas mixtas o también lo pueden ver como anficrinas. Anfi viene de ambos. Según la cantidad de células que la componen, como dijimos, puede ser una célula o puede ser muchas. Ustedes ya conocen las unicelulares porque estas son las células calciformes que están en el epitelio respiratorio, en el intestinal. Hacia modo de ejemplo, ustedes ya lo vieron. Pueden verse así también como en conjuntos y formar unas multicelulares ya, porque es el conjunto de las calciformes con las del conducto. Pero también puedes tener estas otras formas, ¿sí? Acá es básicamente, como les decía, cómo se formaban esa invaginación adentro del tejido conectivo, o pueden romperse justo donde están las células secretoras, los adenómeros, y verse recorrida toda o atravesada por los vasos sanguíneos, o verse como rodeada, ¿no? Pero también pueden formar epitelios superficiales secretores, como en este caso acá, en este pedacito. Acá otro esquema que les dejo para que tengan más o menos qué es cada cosa. Acá les dejo los conceptos para que los tengan bien visualizados, pero lo que me interesa es que sepan que el tejido conectivo es este que es más clarito. La cápsula, que es la que rodea el órgano en general, se va a meter, va a formar tabiques y va a dividir al parénquima, que es esto más oscuro, más basófilo. em, y va a dividir al parénquima en lóbulos primero, luego se va a volver a meter y formar tabiques y va a formar lobulillos, y luego se va a volver a meter y va a formar como toda una red, un entramado de haces rodeando a cada adenómero, ¿sí? Como por ejemplo acá, por ahí se ve, acá sería lo mismo, lo que pasa es que va a depender del tipo de glándula también, pero bueno, a grandes rasgos es así. Esto que ustedes ven acá, que son como unos espacios, estos son los conductos. Acá hay otro. Bien, glándulas exocrinas, hay muchas, ahorita vamos a ver cuáles son. Se van a clasificar, como vimos antes, según la cantidad de células. Pero también vamos a ver según el tipo de conducto, o sea, si son un solo conducto
se va a llamar simple. O si son varios, o sea, se va a ver ramificado, o sea, como que el mismo conducto este se ramificó. Vean que hay como una bifurcación acá, después otra y después otra, y está todo así, ¿no? Y bueno, y son todas ramificaciones. Eso se le llama compuesto. Y acá les voy a dejar una anotación, porque los adenómeros también pueden verse ramificados, pero no entra como una clasificación como tal, sino como una descripción. La clasificación en sí es según el tipo de conducto y según la forma del adenómero, como está acá. Puede verse tubular simple, como ya vimos. Acá, fíjense, ya es la forma del adenómero, porque va a ser tubular simple, como está acá. Tubular simple, un solo conducto, pero enrollada. Arrollada, o también lo pueden ver como en ovillo, ¿sí? Se repliega todo el adenómero. Acá es lo que me interesaba, de que les aclaraba el tema de ramificado los adenómeros, porque vean que es un solo conducto, pero al nivel de los adenómeros se bifurca, se ramifica. Entonces, por eso se llama tubular simple ramificada. Eso nomás, el resto les dejo los PowerPoint, digamos, para que vean los ejemplos. Bueno, esto es algo por ahí característico, esto de los centros. Si no se lo pongo, después los van a ver por ahí mejor en el práctico, porque también los conductos van a tener nombres en dependencia de cuanto más cercano estén en el número, se van a llamar intercalares porque están entre los asinos y así se van a ir yendo, van aumentando de calibre, ¿no? Según el mecanismo de secreción, o sea, cómo secretan, eh, por ejemplo, tenemos el holoquino, que es cuando la célula holo es todo. Entonces, la célula va a secretar su sustancia y después va a hacer una apoptosis y va a formar parte toda la célula entera del producto de secreción. Obviamente esto es un mecanismo que es como, tiene que ser regulado. O sea, mientras se van formando nuevas células, las otras van sintetizando sus productos y luego van muriendo y van formando. O sea, es una cosa que es continua, porque si no se quedaría sin glándula. Glándulas sebáceas, tenemos el ejemplo. Merocrinas es que son tipo no ocurre nada, son vesículas de secreción normales por exocitosis, sin pérdida celular. Y apocrinas, cuando alcanzan la membrana apical, esa vesícula de secreción, em, se va a desprender un halo de citoplasma, o sea, tipo le va a acompañar a la vesícula, parte del citoplasma, y se va a desprender. Entonces, la célula pierde un pedacito de citoplasma junto con la vesícula de secreción, sí. Por eso se llama pellizcamiento de una porción. Y aquí, bueno, les dejo como datazo porque por ahí lo van a ver que hay otros tipos de mecanismos de secreción como la citocrina y la autocrina. Citocrina porque es hacia una célula vecina, por ejemplo, y autocrina es porque es hacia sí misma, pero como no son mecanismos que sean propios de las glándulas, sino que también pueden haber otros tipos celulares que hagan estos mecanismos de secreción de algo, em, por eso no las incluimos dentro de estas. Pero, o sea, las glándulas también tienen este tipo de mecanismos de secreción, solo que no son las únicas células que hacen esto. Según su producto de secreción, si es seroso, mucoso o mixto, es decir, si es más del tipo proteico, si es más del tipo glucoproteico, o si tiene ambos, ¿sí? Glándulas endocrinas, estas las van a ver mejor igual en lo que es sistema endocrino, pero bueno, vamos a ver la disposición, cómo se clasifican, que es según la disposición de los adenómeros, foliculares, glomerulares, fasciculares y reticulares. Foliculares son células cúbicas que se disponen en esta así, en folículos, en círculos, digamos. Esto es típico de tiroides. Glomerular, fascicular y reticular lo vamos a ver en la corteza adrenal. En orden sería la fase glomerular, que es el conjunto, o sea, son todo como un cúmulo de células, pero vean cómo hay haces de tejido conectivo, de fibras colágenos que van a rodear a cada adenómero, ¿sí? Porque justo están debajo de la cápsula del órgano. Después la zona media de la corteza es donde, tipo, la más grande, la más extensa de la zona, va a estar organizada de esta manera, que son como cordones o hileras
Em, y esto es gracias a los vasos sanguíneos que como que atraviesan a la corteza y las organizan a los adenómeros de esta manera. Y la reticular ya es como todo un desorden, digamos, están todas las células juntas, parece todo más una red celular, por eso se le dice así, de esa manera. Y es justo la zona más interna donde está antes de llegar de la médula adrenal. Después tenemos la clasificación según la composición química, aquellas que van a secretar esteroides, como la corteza adrenal que ya nombramos, los ovarios y los testículos, secretoras de proteínas y polipéptidos, como el páncreas endocrino, que todo lo que sea así más clarito en el páncreas cuando lo vean, es la parte endocrina, que va a tener a la insulina, el glucagón, somatostatina, a la hipófisis que se divide en adenohipófisis y neurohipófisis, y a la tiroides también. A la tiroides también la vamos a ver ahorita otra vez en aminas biógenas o derivados de la tirosina, porque o sea, unas son las células que están por fuera del folículo que sintetizaban proteínas y otras que van a sintetizar la T3 y la T4, que son derivados de la tirosina. Y esas están dentro del folículo, la glándula pineal y la médula adrenal. Bueno, muchas gracias chicos. Estudien mucho. Traten de llevar al día la materia de leer antes de ir para poder aprovechar todo el práctico y demás.